buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo el volumen 6 de las colecciones de Bally Williams de Pinball FX3. Por fin ya está disponible esta nueva colección. Hemos tenido que esperar algunos meses de retraso, ya que si no recuerdo mal fue anunciada a principios de agosto. Nos viene con dos grandes clásicos como Funhouse y el Dr. Hughes, y con una grata sorpresa, Space Station, una de las joyas ocultas de Williams. En este vídeo haré unas primeras impresiones y también, como suele ser habitual en estos vídeos especiales de mesas de pinball, explicaré objetivos y anécdotas de estos grandes clásicos. Y voy a empezar con una de las mesas más simbólicas de la marca Williams, Funhouse, diseñado por el legendario Pat Lawlor. Es uno de los pinball clásicos más populares de todos los tiempos, ambientado en un fantástico parque de atracciones donde la cabeza de Rudy es el gran protagonista sin duda de esta mesa. That's not funny. Oh no. So sleepy. Este pinball de 1990 combinaba lo mejor de los pinballs clásicos de los 80 con nuevas características impresionantes que se incluirían a partir de la década de los 90, como por ejemplo fue la primera mesa en tener dos lanzadores, así que esencialmente cuenta con dos tiros de habilidad bastante desafiantes. Otra de las novedades fue presentar la técnica Pinmation a través de la cabeza de Rudy, el muñeco parlante. La cabeza animatronic de Rudy puede seguir la acción de la bola con los ojos, continuamente hace comentarios y se burla del jugador. Incluso Rudy también es capaz de poner a cada jugador unos apodos predeterminados en cada partida. Spunky? Right back at ya, Spunky. The door's open, Biff. En el apartado jugable, el Funhouse tiene unas reglas muy simples, típicas de los pinballs de finales de los 80, o sea, hay que bloquear bolas para hacer jackpots, y también tiene un modo Frenzy si completa los modos del espejo misterioso. El objetivo principal del jugador es avanzar el reloj hasta la medianoche, para que Rudy se quede dormido. El reloj indica las 8 de la mañana al empezar y hay una serie de objetivos para completar que permiten avanzar el reloj hasta llegar a la medianoche. Si metes la bola en la boca de Rudy mientras ronca, comenzará el modo multibola de 3 bolas y podrás ganar muchos puntos. También tiene los típicos pasillos en ambos lados, el espejo del misterio, el túnel del viento, rampas, un flipper izquierdo que nos ayudará a pasar la bola por detrás de la cabeza de Rudy. También podrás dejar la trampilla que se abre en la parte superior derecha, incluso también puedes golpear la cabeza de Rudy. Desde luego tiene una gran variedad de golpes, esto lo convierte en uno de los pinballs más divertidos de esta colección. También destaco su fantástico Backlash, uno de mis favoritos, y sobre la recreación de Zen Studios me ha gustado mucho, está muy bien hecha, con bonitos detalles, pero se echa de menos una tonalidad de colores más viva, con más opciones en la ambientación de la sala para conseguir destacar más el fantástico arte y los colores tan vivos que presentaba la mesa original. The funhouse is closed! Go ahead, try it out. It's lunchtime. Get yourself a hot dog. Crazy! Shoot again, buddy.
segunda mesa de esta colección es el Dr. Dukes de Bally, también de 1990. Así a primera vista está muy bien recreada, destaca el buen trabajo y el nivel de detalle que ha hecho Zen Studios en los juguetes, lo mezcla con unas animaciones y efectos muy chulos, y el arte de esta mesa es un poco diferente al resto, ya que es presentada en forma de cómic. El Dr. Dukes es otro pinball clásico con reglas bastante simples. El objetivo final es elevar el dudómetro hasta llegar a Super Dukes. Este dudómetro está señalizado con las luces que hay en la parte central de la mesa, y si consigues llegar hasta Super Dukes podrás conseguir el disparo de la rampa principal para conseguir muchos millones de puntos. For the Mixmaster! Jackpot! Para elevar este dudómetro tienes que activar el multibola, y para activar el multibola tienes que conseguir los 3 elementos molones. Estos 3 elementos molones son los siguientes: el don de la labia, que es el juguete que veis en la parte derecha de la mesa; la diana del corazón del rock and roll, en la parte central; y por último la personalidad magnética, en la parte de la izquierda. Cuando consigues estos elementos 3 veces es cuando activas el multibola y pasas al siguiente nivel del dudómetro. You're a dude! Es verdad que la mesa se puede hacer algo repetitiva en lo jugable, pero será bastante desafiante en conseguir completar toda la mesa. Para mi opinión, la dificultad de este pinball es bastante alta. My life was dull! My life was drab! Till I acquired the gift of gab! Always be excellent! Never be rude! Get the gift of gab from Dr. Dude! Hey, dweeb! Oh! You're a dick! Hey, mix it up! La tercera mesa y la gran sorpresa de esta colección es para Space Station, un pinball fechado en 1987. La verdad es que no tuve la ocasión de jugarlo en mi juventud, aunque sí recuerdo haberla jugado con el Visual Pinball. Redact now. Redact now. También he podido ver algún vídeo en YouTube y me sorprende sobre todo la iluminación tan espectacular que tiene, y verla en acción de noche es un auténtico espectáculo. Una lástima, como ya he dicho muchas veces, que en el Pinball FX3 no se pueda cambiar diferentes ambientaciones para darle a los gameplays un toque más espectacular. Esta recreación de Zen Studios quizás le falte más calidad gráfica en las luces o en la ambientación de la sala. Redact now. You're looking good. Do you copy? Mission accomplished. Así a primera vista, en lo jugable destaco bastantes cosas. La primera es que la mesa tiene una zona bastante amplia sin obstáculos y la acción se centra prácticamente todo en la parte superior. Esto lo convierte en un pinball algo más estratégico. Además, no hay carriles interiores entre las bandas de rebote y los carriles exteriores. Este detalle complica más la mesa en hacer buenos golpes. La segunda, destaco la iluminación global dual de luces que tiene, sobre todo cuando se activa el multibola con las bombillas de color verde. Condition green. You're looking good. Do you copy? Redact now. En el apartado sonoro también destaca con excelentes efectos de sonido muy espectaculares y una fantástica música. También destaco la temática, se siente como una secuela del Space Outlet.
Por último, el juego incluye una bola de bonificación que se puede conseguir durante el juego normal. Es como una bola extra, pero tiene límite de tiempo. En definitiva, estoy muy contento con esta colección. Es muy interesante que Zen Studios haya recreado este Space Station, ya que para los más veteranos nos parece una mesa muy atractiva para jugarla. Me parece una colección bastante interesante, sobre todo si te gustan los pinballs clásicos de finales de los 80. En esta colección se puede encontrar quizás con los mejores de aquella época. Os voy a dejar con un pequeño gameplay en el modo arcade de este Space Station y hasta un próximo vídeo. 1. Have ignition. Bay doors are open. Defender docked. Liberty docked. Docking complete. Negative, you must redock. Redock now. Condition green. Roger, Liberty. Do you copy? Redock now. Do you copy? Redock now. Roger, Liberty. Do you copy? Defender docked. Bay doors are open. Bay doors are open. Liberty docked.
Redact now. Condition green. You're looking good. Redact now. Roger, Liberty. You're looking good. Do you copy? Redact now. You're looking good. Redact now. Prepare for liftoff. Redact now. You're looking good. Do you copy? Redact now. Roger, Liberty. You're looking good. Do you copy? Redact now. Roger, Liberty. Do you copy? Redact now. Prepare for liftoff. Redact now. Roger, Liberty. You're looking good. Do you copy? Redact now.